Hola, amantes de la historia. Hoy iniciamos un fascinante viaje por la historia de Paraguay, un país con raíces profundas, batallas épicas y una cultura única en el corazón de Sudamérica. Esta es la parte uno de 2 episodios donde te contaré todo, desde las civilizaciones originarias hasta el trágico final de la Guerra de la Triple Alianza. Prepárate, que esto es historia sin filtros. Orígenes y culturas precolombinas. Mucho antes de la llegada de los europeos, el actual territorio de Paraguay estaba habitado por diversos pueblos indígenas, siendo el más influyente el pueblo guaraní. Los guaraníes eran agricultores, cazadores y recolectores, conocidos por su lengua rica y su cosmovisión espiritual. Vivían organizados en tribus dispersas que compartían la tierra, la comida y el conocimiento. Su idioma, el guaraní, se convertiría más adelante en una parte fundamental de la identidad paraguaya, incluso cooficial, junto al español. Llegada de los españoles, siglo XVI. En el año 1537, el explorador español Juan de Salazar y Espinosa fundó Asunción, el 14 de agosto, a orillas del río Paraguay. Esta ciudad se convertiría en el centro neurálgico del proceso de colonización en la región. Asunción fue conocida como la Madre de Ciudades, ya que desde allí partieron expediciones que fundaron otras ciudades del actual territorio argentino, como Buenos Aires. En esta etapa se desarrolló un fenómeno único en Sudamérica, la fusión cultural entre guaraníes y españoles. A diferencia de otros lugares, en Paraguay se produjo un mestizaje intenso, tanto biológico como cultural, que formó la base de la sociedad paraguaya actual. Las misiones jesuíticas, siglo XVII. Durante los siglos XVII y XVIII llegaron los jesuitas. Estos misioneros crearon comunidades llamadas reducciones, donde los guaraníes vivían bajo normas cristianas, pero mantenían cierto grado de autonomía cultural. Las misiones jesuíticas del Paraguay fueron admiradas por muchos europeos por su organización, arte y nivel educativo. Se destacaron en música, arquitectura, escultura y agricultura. Sin embargo, estas misiones también incomodaban a la corona española y a los colonos, que veían en ellas una amenaza a su poder. En el año 1767, los jesuitas fueron expulsados por orden del rey Carlos III de España. Independencia de Paraguay, 1811. El 15 de mayo de 1811, Paraguay declaró su independencia, no solo de España, sino también del dominio del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. A diferencia de otros países latinoamericanos, Paraguay no vivió una guerra de independencia sangrienta, sino un proceso relativamente pacífico y autónomo. Se estableció un gobierno colegiado llamado el Consulado, con 2 figuras claves, Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. El doctor Francia y su dictadura ilustrada. En el año 1815, José Gaspar Rodríguez de Francia asumió el poder como dictador supremo por 5 años, y luego en 1816 como dictador perpetuo. Su régimen duró hasta su muerte en 1840. El doctor Francia cerró el país casi por completo al mundo exterior. Aisló a Paraguay de las influencias externas, promovió la autosuficiencia, eliminó a la aristocracia criolla y fomentó la educación. Aunque su gobierno fue autoritario, muchos historiadores lo consideran uno de los constructores del Estado paraguayo moderno. Época de los López, 1840 a 1870. Tras la muerte del doctor Francia, el país abrió lentamente sus fronteras y tomó un rumbo más desarrollista. Carlos Antonio López, quien gobernó desde 1841 hasta su muerte en 1862, modernizó el país. Durante su mandato, se construyeron ferrocarriles, se creó un sistema educativo moderno, se fortaleció el ejército. A su muerte lo sucedió su hijo, Francisco Solano López, uno de los personajes más polémicos de la historia paraguaya. La Guerra de la Triple Alianza, 1864 a 1870. Este conflicto enfrentó a Paraguay contra una alianza formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Las causas fueron múltiples: tensiones políticas, conflictos fronterizos y la ambición de Solano López por mantener la soberanía paraguaya
ante la expansión de sus vecinos. La guerra fue una tragedia nacional. Durante casi 6 años, Paraguay resistió contra 3 potencias sudamericanas. Las cifras son escalofriantes. Se estima que el país perdió el 90% de su población masculina. La infraestructura quedó destruida. La economía colapsó por completo. El 1 de marzo de 1870, Solano López fue asesinado en la batalla de Cerro Corá, marcando el final de la guerra. Reconstrucción posguerra, 1870 a 1900. Tras la muerte de Francisco Solano López en el año 1870, Paraguay quedó prácticamente en ruinas. Su población masculina había sido diezmada, su economía colapsada, y gran parte de su territorio fue ocupado por fuerzas extranjeras, especialmente de Brasil. A partir de 1876, Paraguay recuperó parcialmente su soberanía, aunque firmó tratados desfavorables con Brasil y Argentina, que le hicieron perder territorio, especialmente en el Chaco. Durante los siguientes años, el país fue gobernado por una sucesión de presidentes civiles y militares. Se implementaron reformas para reconstruir la infraestructura, reactivar la economía agraria y atraer inmigrantes europeos. El Chaco y la nueva frontera. Una cuestión territorial pendiente era el Chaco Boreal, una vasta región al norte del país, rica en recursos naturales, especialmente petróleo. Esta zona fue disputada con Bolivia, lo que llevó a una nueva guerra. La Guerra del Chaco, 1932 a 1935. La Guerra del Chaco enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. Fue uno de los conflictos más sangrientos de Sudamérica en el siglo XX. Aunque Bolivia tenía más recursos económicos y humanos, Paraguay contaba con un ejército más preparado y un conocimiento superior del terreno. Al final del conflicto, Paraguay logró el control de la mayor parte del Chaco disputado. Se firmó la paz definitiva en el año 1938, con mediación internacional. Inestabilidad y golpes de Estado, 1936 a 1954. Después de la Guerra del Chaco, Paraguay vivió una época de inestabilidad política crónica. Hubo numerosos golpes de Estado, presidentes derrocados y un clima de enfrentamientos civiles. Entre los más importantes destacan el golpe de 1936, que instauró un breve gobierno de tinte socialista. La Guerra Civil de 1947, en la que el Partido Colorado logró el control definitivo del poder. A partir de ahí, comenzó el predominio del Partido Colorado, que se mantendría en el poder durante décadas. Dictadura de Stroessner, 1954 a 1989. En el año 1954, un nuevo golpe de Estado llevó al poder al general Alfredo Stroessner, quien instauró una de las dictaduras más largas de América Latina, con 35 años en el poder. Durante su gobierno, se desarrollaron obras públicas y modernización de la infraestructura. Se firmó el Tratado de Itaipú con Brasil, que permitió construir una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Pero también se instauró un régimen represivo, con censura, tortura, desapariciones y control absoluto del aparato estatal. El régimen de Stroessner fue apoyado por Estados Unidos durante la Guerra Fría por su postura anticomunista. Transición a la democracia, 1989. En el año 1989, un golpe militar encabezado por el general Andrés Rodríguez derrocó a Stroessner y dio inicio a un proceso de transición democrática. Desde entonces, se restauraron las libertades civiles. Se elaboró una nueva constitución en el año 1992. Paraguay comenzó a integrarse más activamente en la comunidad internacional y en organizaciones como el Mercosur. Siglo XXI. Democracia y desafíos modernos. En el nuevo milenio, Paraguay ha continuado su camino democrático, aunque con altibajos. Algunos hitos importantes. En el año 2008, Fernando Lugo, exobispo católico, ganó las elecciones, rompiendo más de 6 décadas de hegemonía colorada. En el año 2012, Lugo fue destituido en un juicio político express, considerado por muchos como un golpe parlamentario. A pesar de los cambios políticos,
El Partido Colorado ha mantenido una fuerte influencia en el país. Los desafíos actuales incluyen lucha contra la corrupción, reducción de la pobreza, protección del medio ambiente, mejoras en salud y educación, identidad cultural y lengua. A lo largo de su historia, Paraguay ha mantenido una identidad cultural única. El guaraní, más que un idioma, es una forma de ver el mundo. Hoy es lengua oficial junto al español y lo habla la mayoría de la población. La música, el tereré, la gastronomía tradicional y las fiestas populares son solo algunos ejemplos del orgullo nacional paraguayo. Conclusión final. La historia de Paraguay es la historia de un pueblo resiliente que ha enfrentado guerras, dictaduras y desafíos sociales con valentía. De las raíces guaraníes hasta la lucha moderna por la democracia, Paraguay es un ejemplo de supervivencia, identidad y renovación. Si te gustó esta serie histórica, suscríbete y comenta. Nos vemos.